Efesios capítulo 6, verso 12 de la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia en mano, dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es palabra del Señor. Padre eterno que estás en el cielo, santificado y alabado sea su nombre. Le damos las gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder estar en su casa. Hemos podido cantar, hemos podido orar, hemos podido bendecir su nombre. Y yo le pido que en esta noche pueda guiarme en cada una de las palabras que hemos de decir, en lo que hemos de enseñar y en lo que por misericordia a través de su Espíritu Santo hemos podido preparar en este día. Deme todas las herramientas, Señor, para exponer la palabra de la manera más clara posible. Le pido que también esa presencia y esa palabra ungida me acompañe y en todo lo que podamos decir en esta tarde podamos exaltar y podamos glorificar y podamos bendecir de gran manera su nombre. Su bendición está, Señor, en nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, entonces hoy día vamos a compartir este mensaje que tiene 4 capítulos. Hoy día partemos con el primero y se llama No contra sangre y carne. No contra sangre y carne. La lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, a través de este texto vamos a poder desarrollar todo el mensaje que vamos a estar hablando. Lo primero que tenemos que decir es lo que dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Otra versión más moderna dice, porque no tenemos lucha contra la gente. Eso es lo que quiere decir la palabra, contra la humanidad. Sino, dice la palabra de Dios, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Todos debemos entender que no hay nada más claro y evidente en el Nuevo Testamento que el hecho de que el cristiano es un hombre nuevo. Todos los que estamos acá y somos hijos de Dios, somos una nueva criatura. Esa es la claridad que tenemos y le decimos nosotros cuando le damos las gracias al Señor. Le doy gracias al Señor porque Él me dio nueva vida. Entonces eso es evidente. Pero también debemos entender que los cristianos no son simplemente hombres y mujeres buenos, amén. No son solo mejores que los demás, amén, sino que somos esencialmente persona nueva. No podemos decir yo soy mejor que tú, hablándole a la gente del mundo, pero sí podemos nosotros decir que hemos sido transformados, que hemos sido regenerados y que somos personas totalmente nuevas. Estéticamente, de manera superficial, pareciera que no hay cambios, pero el Señor ha hecho un cambio en nuestro interior que de manera inmediata no se va a apreciar. Pero al paso del tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de los que han aceptado a Cristo en su corazón, de cómo han experimentado este cambio. Y son personas nuevas. Lo que nos hace cristianos es que experimentamos un nuevo nacimiento y como consecuencia ahora somos partícipes de la naturaleza divina. La vida de Dios entra en nuestra alma y el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces, ahora nosotros, ¿por qué tenemos nueva vida? Porque Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Ya? También debemos entender que el Nuevo Testamento enfatiza constantemente el hecho de que en palabra del apóstol Pablo dice lo siguiente en su carta a 2 Corintios capítulo 5 verso 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es, nueva creación es. Y el resultado es que las cosas viejas, ¿qué sucede con las cosas viejas? Pasaron. Y aquí dice el apóstol Pablo, todas, no solamente algunas, sino que todas son hechas nuevas. La naturaleza pecaminosa queda atrás, es parte del pasado. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva manera de pensar, y esta manera de pensar la absorbemos y la entendemos y la vivimos y la aplicamos a través de la palabra del Señor. Entonces nosotros ya no estamos sujetos a la esclavitud, no estamos sujetos a la servidumbre, sino que tenemos vida nueva. Amén. Esa es la característica más importante de los cristianos, de que todo es nuevo, todo es nuevo. Al tener una nueva mente, también tenemos una nueva aptitud. Amén. También tenemos una nueva orientación y una manera completamente nueva de ver las cosas. En nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestras malas determinaciones, en nuestras malas decisiones, en las complicaciones de la vida, en las heridas del pasado, nuestra naturaleza pecaminosa no permitía reconocer que habíamos pecado y que habíamos fallado. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué es lo que ocurre? Es que viene Jesús, ¿cierto? Y habla con Adán, y Adán no asume sus culpas. Adán culpa a Eva y también culpa a Dios, porque le dice, la mujer que tú me diste. Entonces no asume sus responsabilidades, no asume su culpabilidad. La mujer no lo hizo para nada de mal, porque cuando Dios comienza a hablar con la mujer dice, la serpiente me engañó. Y cuando Dios viene a hablar con la serpiente, ya no había nadie más que culpar. Entonces, ahí está el tema. Entonces, bajo la naturaleza pecaminosa, no reconocemos nuestros pecados, no reconocemos nuestras culpas. Y eso es lo que tenemos que hacer. El libro de Proverbios dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué es lo que alcanza? Misericordia. Ahora, ¿por qué confesamos los pecados? ¿Para que Dios sepa en qué pecamos? No, si Dios lo sabe todo. Amén. Nosotros no confesamos nuestro pecado. No es que le diga, Señor, sabe que hoy día pequé en esto. Y desde arriba Dios me diga, Eduardo, ¿qué es lo que acabas de hacer? Jamás me imaginé eso de ti. No, si Dios lo sabe todo. Pero cuando confesamos nuestro pecado, lo que hacemos nosotros es decirle a Dios que en lo que tú dices que no hay que hacer y que es pecado, yo fallé. Y la confesión me permite a mí cuadrarme con la palabra. Y cuando yo me cuadro con la palabra, cuando yo reconozco que he pecado, amén, ese reconocimiento me ayuda a liberar mis cargas. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahora debemos entender esto, que la Biblia también dice que hay un pecado que Dios no perdonará. Y ese pecado tiene que ver con la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero debemos ampliar el concepto, porque cuando blasfemamos en contra del Espíritu de Dios, también estamos blasfemando en contra del Padre, estamos blasfemando en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de la iglesia, y por lo tanto en una totalidad de la palabra de Dios. No es solamente con el Espíritu Santo. Amén, porque eso, amén, hay una unidad. Ahora, ¿por qué ese pecado es imperdonable? Si la misma Biblia dice que la sangre de Cristo perdona y limpia todo pecado. Y no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero ¿por qué este pecado no lo perdona? Debemos entender que este pecado Dios no lo perdona porque no quiera perdonarlo, sino que este pecado no lo perdona porque el hombre no quiere arrepentirse. Y Dios no puede perdonar a alguien que no se haya arrepentido. Por eso que es un pecado imperdonable, porque el hombre endurece tanto su corazón que aunque el Espíritu de Dios trata de hacer la obra en él, trata de redarguirlo,
de corregirlo y de llevarlo a los pies de Cristo, pero el hombre ha endurecido su corazón con una dureza tan grande y es bajo esa circunstancia que ese pecado no es perdonado. Le vuelvo a repetir para que usted entienda. Levanta la mano los que me están entendiendo, ¿cierto? Amén, amén, amén. Entonces, ¿por qué es imperdonable? No porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque el hombre no quiere arrepentirse. ¿Ya? Entonces, esa es la característica más importante de los cristianos. Todo es nuevo. Tenemos una mente nueva, tenemos una nueva actitud, tenemos una nueva orientación y una manera completamente de ver las cosas. La Biblia dice que nosotros, además de estar en tiniebla, caminamos con una venda en nuestros ojos. Que el Dios de este siglo había enceguecido nuestro entendimiento para que no pudiéramos ver la luz del Evangelio. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, esa venda es quitada, esa venda es sacada. Y hoy día podemos ver con una claridad. ¿Ven? Nuestra actitud hacia lo que nos rodea se ve influida por este profundo cambio que se ha producido en nuestro interior, y nuestra reacción ante todo lo que ocurre es por fuerza distinta a la de los demás. Todos los que no conocen a Cristo están enceguecidos, pero nosotros hoy día tenemos esa capacidad de ver lo que ocurre. Amén. Consecuentemente, todo lo que nos pasa se convierte en una prueba de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y Dios nos va revelando su camino a través de la palabra de Dios. Amén. Para nosotros todo lo que ocurre tiene una respuesta. Y toda problemática tiene una solución. Y la solución para este mundo es Jesús. Entonces, desde que esa venda es quitada de nuestros ojos, nosotros tenemos la capacidad de poder entender que así como hay cosas buenas, también hay cosas que son malas. Y ahí podemos darnos cuenta del origen del mal que hay en el mundo. Amén. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Santiago que de Dios solamente procede lo bueno. Esto se conoce como una revelación progresiva. Se recordará que en el Antiguo Testamento, cuando había escasez, cuando habían terremotos o cuando habían otro tipo de catástrofe, ellos pensaban que Dios lo estaba castigando y Dios le estaba mandando cosas malas, pero era porque no tenían una mayor comprensión de la palabra del Señor. Amén. Pero el libro de Santiago dice que de Dios solamente descienden cosas buenas. Que toda la maldad se origina, hermano, en el hombre y a través de la influencia de Satanás, el diablo. Entonces, el origen del mal en el mundo, la Biblia nos enseña cuál es el verdadero origen del mal, del diablo y de todos estos principados y todas estas potestades. En la caída del hombre, vemos cómo entraron en la historia esas potestades y fuerzas. Cómo llegó el diablo y cómo tentó a Adán y Eva y cómo en su necedad ellos ¿qué hicieron? Escucharon y cayeron. Amén. Entonces, el diablo siempre va a estar tentándonos, pero en nosotros está el discernimiento primero de no escucharle y claro, de no caer. De no caer. Amén. Entonces, ahí tenemos que poner ojo. Y también vemos que a consecuencia de la caída, el diablo y las potestades han estado dominando la vida de la humanidad. Porque producto de este pecado, nosotros nacemos bajo una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, no es natural para nosotros, nos es muy natural mentir, robar y hacer lo malo, porque está en nuestro ADN. Alábalo si puede. Entonces, cuando nace un bebé, el bebé es pecador, no porque ha pecado en sí, sino porque ha nacido bajo una naturaleza pecaminosa. Y eso hay que corregirlo, hay que guiarlo bajo el señorío de Cristo, pedirle al Espíritu Santo que regenere a los bebés, a los niños.
Amén, para que también puedan tener a Cristo en su corazón. Por eso que el tema es gracioso cuando usted tiene un bebito de 1 año, de 2 años, ve que usted le da comida y que lo que hace el lindo, le golpea la mano, le tira golpe, pide la leche gritando, llora, ¿cierto? Hace todo. Claro, ¿por qué? Porque están en una naturaleza pecaminosa. Pero como es tan bonito, uno se ríe. Pero cuando crece ya no es gracioso. ¿Me entiende? Entonces, porque está en una naturaleza, hermano, pecaminosa. Por eso es que aún el más pequeño de los niños necesita también a Cristo en su corazón. Amén. Luego, no podemos entender el mundo de hoy sin entender la doctrina, hermano, de la caída. La caída explica por qué son como los hombres y las mujeres, cómo son esclavos del pecado y además, ¿cierto?, del diablo. El diablo es el Dios de este mundo, eso dice la palabra. Y por naturaleza estamos en el reino de la oscuridad. Amén. Dice la Biblia que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Eso dice la palabra del Señor. El diablo y sus fuerzas ejercen su poder sobre nosotros. Primero y sobre todo, ¿qué es lo que hace el enemigo? Ataca nuestra mente, ¿ya? Pero también ataca nuestra naturaleza moral y también ataca inclusive nuestro cuerpo. Entonces así ataca el enemigo. Ataca la mente, ataca la moralidad de las personas y también ataca el cuerpo. Amén. Y el diablo, debemos entender que no limita sus ataques a los individuos. No importa si es pastor, si es predicador, si es líder. El diablo no le pregunta, ¿cuánto tiempo lleváis tú? No, llevo 2 meses. Ah, no, quédate tranquilito. Cuando llegue el año, te vengo a molestar. No, no. El diablo, hermano, no tiene misericordia, no tiene bondad. Amén. El diablo es diablo. Amén. Entonces, por eso cuando yo me recordaba estos días, conversaba con mi esposa que cuando mi papá me hacía a mí reprender demonios, me decía, Eduardo, al diablo hay que darle con todo nomás, ponele bueno, darle, pero todo lo que se te ocurra decirle al diablo, díceselo ahí nomás, y échalo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, así hay que hablarle al diablo. Amén. No, estar aquí, ay, por favor, sabes que tú no eres bienvenido aquí, te puedes ir. No, hay que echarlo nomás. Amén, echarlo nomás. Amén. Una enseñanza fundamental de la Biblia es que el enemigo opera a escala mundial. Si bien es cierto, ataca a personas de manera individual, pero lo que busca también es atacar a la familia completa, es atacar a la ciudad completa y es atacar, ¿cierto?, a escala mundial, con grupos mayores, ya sean estados, naciones y también continentes. Amén. Algo le pasó ahí porque no cambia. Todo esto hace surgir la cuestión, mire, ¿de qué cosa? Del oculto. Amén. El espiritismo y la posesión demoníaca. Amén. Pero después puedan dormir. Todo eso. Y ahora, entre comillas, ocultismo. Porque cada vez lo vemos más presente en la televisión, en los diarios, en las plazas públicas. ¿Me entiende? Ya parecería que es normal. Amén. El mundo está en guerra, eso lo sabemos nosotros. Todos conocemos el estado en que se encuentra el mundo en estos momentos. En el lado oriental están en guerra, en el tema de Rusia están en guerra. Por otro lado están los rumores de guerra y quizás, por ejemplo, nosotros mismos como país no estamos en guerra con otro país, pero no quita que estamos llenos de conflictos, llenos de maldad, llenos de delincuencia, llenos de violencia. Amén. ¿Y dónde se origina todo eso? En el diablo. Amén. Oímos decir que los países acumulan armas terribles en grandes cantidades. Y por ejemplo acá nosotros para el 18 de septiembre, bueno, a muchos les llama la atención ir a ver la parada militar, pero como que nos vislumbramos que si en un momento nos vamos a la guerra, toda esa
armas van a ser usadas, ¿cierto?, para matar personas. Entonces podemos ver, hermano, claro, la gran mayoría a lo mejor no quiere ir a la guerra, pero están preparados para poder hacerlo. Amén. Entonces, otras personas apuntan a que estamos a punto también de entrar a una tercera guerra mundial. Ya hubo una primera, hubo una segunda, y toda la devastación, las pérdidas, todo lo que ocurrió, hermano, fue bastante catastrófico. No podemos decir, hermano, que la mano del diablo no estaba ahí. Claro que estaba ahí. Claro que estaba operando ahí. En la maldad, amén, en los crímenes, en las atrocidades que se cometieron. Claro que estaba la mano del enemigo ahí. Amén. Entonces, estos son los pensamientos que todos tenemos en mente. Así que veamos cómo trata la Biblia el tema de la guerra. Resumamos los principios que se enseñan en Efesios 6 y en la Biblia en general, con respecto a un día como el Día del Recuerdo, dedicado especialmente a las dos grandes guerras que tuvieron lugar en el siglo XX, que las vamos un poquito a analizar, ¿ya? ¿Qué tiene que decir esto? Porque hubo guerra, ¿cierto? Primera y segunda guerra. Pero ¿cuáles fueron las causas? Amén, ¿cierto? Que hacen un análisis político, hacen un análisis económico, hay detrás de todo esto un análisis social, pero nosotros como iglesia tenemos que hacer un análisis a la luz de la palabra y poder entender por qué ocurren estas guerras. Entonces, ¿por qué existen las guerras? A día de hoy, la verdadera tragedia es que la gente no busca las causas. O sea, por ejemplo, cuando se ven las guerras, ¿cierto? No se buscan por qué están peleando, darle la solución, sino que están perplejos por los síntomas y las manifestaciones particulares que se concentran en ellos inmediatamente, intentando aplicar su remedio, en vez de buscar la causa. Hablan sobre armamento y cosas así, pero la Biblia se preocupa de la raíz del problema, de las explicaciones fundamentales. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, la respuesta la encontramos aquí, en Efesios 6:12. ¿Por qué se originan todas estas guerras? ¿Por qué se origina toda esta ola de homicidio? Porque lo dice la palabra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Claramente los que están peleando, los que están combatiendo son personas. Pero detrás de esas personas está la mano del enemigo obrando, influenciando y guiando sus conductas. El primer principio que nos da la Biblia es que, contrariamente a la creencia generalizada, las causas de la guerra no se encuentran, miren, no se encuentran solo en personas. Por eso Pablo dice en el 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay personas de por medio, pero el origen no está en las personas, sino que está en las entidades, amén, que dominan a estas personas. ¿No cambia? Entonces, no sé. Vamos a ver. ¿Me devuelvo? Ya. No se debe solo a personas. Y aquí tenemos que entender que si es verdad, hay por ejemplo temas económicos, hay temas políticos detrás de la guerra, pero todos estos factores tienen cierta importancia, ¿cierto? Pero al fin y al cabo son simplemente cosas usadas. No, lo vuelve a remarcar la Biblia, la palabra. Nuestro conflicto no es contra carne ni sangre. Es más que política, es más que un tema económico, ¿cierto? Es más que eso. Estos males, ¿cierto?, son el resultado de la acción del diablo. Son el resultado de la acción de los principados y de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de estas tinieblas en las regiones celestes, en los cielos. Son la obra del diablo que opera tanto sobre los individuos, ¿cierto?, de manera personal, pero también como obra sobre grupos mayores, naciones completas. El propósito del diablo, ¿cuál es el propósito? Él tiene objetivo. El objetivo supremo del diablo es traer confusión y traer caos.
La Biblia, a través de toda la palabra, nos habla y nos enseña desde el libro de Génesis hasta sus capítulos finales que Dios es un Dios de orden. Dice el apóstol Pablo en su carta a Corintios, porque nuestro Dios no es Dios de confusión. Amén. Sino que es un Dios de orden. Pero Satanás, el diablo, no. Satanás, el diablo, lo que busca traer es confusión, es caos. ¿Y por qué? Porque la obra de Dios se caracteriza siempre por el orden y la perfección. La Biblia dice que el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Pero que para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces Dios trae perfección. Dios trae orden a nuestra vida. Dios trae el equilibrio a nuestra vida. Amén. Todo lo que hace Dios tiene orden. Todo lo que hace Dios tiene simetría. Y el diablo, lleno de orgullo y antagonismo, odiando a Dios como lo odia, lo que quiere es destruir su obra. Eso es lo que quiere hacer Satanás, el diablo. Por eso está siempre intentando causar agitación, causar discordia, causar confusión. Y en ese sentido, ¿qué puede ser mejor que provocar, hermano, una guerra? ¿Qué puede ser mejor? Amén. Y eso es lo que va haciendo a través de todo el tiempo y a través de toda la historia. La Biblia también dice en Santiago capítulo 4, verso 1, plantea la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y contesta también Santiago, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestro miembro? Ahí está el origen de la guerra. Está en uno, pero en uno que no ha sido regenerado. Está en uno, pero en uno que no conoce a Cristo, en uno que no conoce la palabra, en uno que no tiene al Espíritu Santo en su corazón. ¿Me entiendes? Entonces ahí se originan. Está bien que el mundo pelee, pero tú no puedes pelear. Amén. En la medida de lo posible, tú tienes que entender la respuesta, la blanda respuesta. Tú tienes hijos de Dios. Amén. Un puro amén. Aleluya. No podemos darle lugar al diablo. Y hay dos cosas que nosotros a veces confundimos. Porque podemos estar enojados. A ver, levanten la mano los que podemos estar enojados. Yo puedo estar enojado. Y puedo estar enojado con mi hija. Puedo estar enojado con mi esposa. Pero el hecho de estar enojado no quiere decir que yo la odie. Y a veces confundimos estar enojado y además odiar a la persona. No. Eso no nos puede ocurrir a nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y si estamos enojados, vamos a buscar la oportunidad, la vamos a trabajar para poder solucionar el problema. Pero el mundo que no tiene a Cristo no solamente se aira, no solamente se enoja, sino que nos oprime ese sentimiento, se agranda, se manifiesta, crece y se transforma en odio. ¿Me entiende? Entonces eso dice la palabra del Señor. Amén. Luego, esa es la obra del diablo y eso es lo que debemos entender. Que juega con la mente y con la naturaleza moral para estimular estos elementos indignos en la humanidad caída. Y ahí está la explicación de por qué hay guerra. ¿Se había preguntado usted por qué ocurrían las guerras? Amén. Y volvemos. Luchas de poder, buscar una mejor economía, si está más armado, sacar parte, hacer armamento a las personas que están en estado de vulnerabilidad, pero todo esto viene desde atrás. Volvemos a hacer el énfasis, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que hay potestades, como dice la palabra. Entonces, el diablo, como decíamos antes, tiene propósito y tiene objetivo. Para poder llevar a cabo esos propósitos y esos objetivos, el diablo también tiene métodos. Y aquí los vamos a profundizar un poquitito. ¿Cómo provoca el diablo en la guerra? En primer lugar, el diablo produce rebeldía. Cuando una persona es rebelde, esa persona se está dejando usar por el enemigo. Alábalo si puede. Amén. Veamos en la Biblia, Caín fue rebelde a la palabra de Dios.
Y por lo tanto, como fue rebelde a la instrucción, a la corrección, al consejo de Dios, dejó escuchar lo que le decía su mente y su corazón. Es increíble, hermano, que el primer homicidio en la Biblia, uno pudiera quizá entender si fuera una lucha de enemigos, de contrincante. Pero Caín termina quitándole la vida a su propio hermano. Entonces, en primer lugar, el diablo produce rebeldía. ¿Qué es lo que ataca el diablo? Ataca la mente. Amén. Y esa fue la tentación original, la rebeldía. Dios le dijo esto a Adán y Eva, pero ellos, ¿qué fueron? Rebeldes. Y no escucharon. Amén. Cuando Dios estableció su ley para el hombre y la mujer en el jardín, el diablo la cuestionó de inmediato y dijo, no, eso está mal lo que está diciendo Dios. ¿Cómo le vamos a hacerle caso en todo a él? Esto no puede quedarse así. Entonces, con la sagacidad y la astucia que lo caracteriza, ¿qué es lo que hace? Comienza a susurrarle, comienza a hablarle a Adán y a Eva. Amén. Para que ellos se manifiesten en rebeldía. Rebelión. Amén. Deja la ley y el orden aparte. Eso es lo que le está diciendo Satanás, el diablo. Tómate la justicia, ¿por quién? Por tus manos. De alguna manera le está diciendo, haz lo que te parezca mejor. En última instancia, esa es la causa de cualquier tipo de guerra, incluyendo la guerra moral que está teniendo lugar en distintos países de hoy en día. ¿Cierto? Que también hay una batalla cultural, hay una batalla de armas, hay una lucha política, pero también hoy día hay una lucha moral. O sea, todo lo que patenta esta sociedad. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Está entendiendo, cierto? Levánteme la mano los que están endemoniados. Los que están entendiendo. ¿Amén? Entonces, la rebeldía es el origen. Y si nosotros somos rebeldes a la palabra, vamos a terminar de la misma perspectiva. Amén. Por eso es que todos los jóvenes, hermanos, están con crisis de pánico. Están con depresiones. Están con ataques. No pueden dormir, no pueden conciliar. ¿Por qué? Porque son rebeldes a los padres. Porque son rebeldes a las ordenanzas de Dios. Y por lo tanto, al ser rebelde, ese pecado se va acrecentando y permite que ciertas entidades tomen parte también en sus vidas, son influenciados. ¿Entienden? Es la causa de los principales problemas que nos rodean. La rebeldía. Por ejemplo, ¿por qué la gente asalta? Porque no quieren respetar las leyes, ni las de Dios, ni las terrenales. Amén. ¿Por qué están los asesinatos? Porque todo para ellos se soluciona matando al enemigo, matando a la persona. Todos los actos que ensucian la vida de una nación se deben a la anarquía, se debe a la rebeldía. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Quién es precursor de la rebeldía? El diablo. ¿Entienden? Es el diablo. Encontramos la misma anarquía entre las naciones. El desprecio por la ley, ¿cierto? Las naciones desprecian la ley. Sé que hay leyes que son totalmente injustas, pero otras no. Y aún así, ¿cierto? Está ese desprecio por la ley. Y por su inviolabilidad. Es la raíz de todas las guerras. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo. Las personas no solamente violan las leyes terrenales, violan la ley de Dios. Por eso dice el salmista que Dios está airado con el pecador todos los días. Todos los días dice la palabra. Las personas pueden firmar acuerdos, pueden hacer promesas solemnes en una conferencia de paz, pero de repente, por sus propias razones, rompen sus promesas y se toman la justicia por su mano y actúan. Y eso es una verdad. No es la causa de la guerra y esta anarquía, esta rebelión, ¿quién la produce? El diablo. Entrando en más detalle, el diablo actúa sobre nuestro orgullo, tanto a nivel nacional como también a nivel personal. Este tema del orgullo ha sido la causa de muchas guerras a lo largo de los siglos. Ha sido la causa de las contiendas entre individuos y de guerra entre naciones.
Las naciones se sienten orgullosas de sí mismas, se sienten orgullosas de su estado soberano como nación y además exageran, ¿qué cosa? Sus logros. Porque hay algo en ellos, hermano, que es el orgullo. La Biblia dice que al orgulloso, ¿cómo lo mira Dios? De lejos. Por eso que usted tiene que sacar esa palabra de su vocabulario. Le subieron el sueldo, usted dice, Dios me ha bendecido. Su hijo terminó la carrera, Dios me ha bendecido, Dios me ha honrado. Pero usted no se para aquí a decir, hoy estoy tan orgulloso de mi hijo porque le está dando lugar al enemigo. Amén. El orgullo es una palabra que nosotros no, yo por lo menos no la uso. Usted nunca me va a escuchar a mí decir estoy orgulloso. Amén, de ser tan humilde. No. Esa palabra yo la saco. No está. Porque desde la perspectiva que yo la veo, la observo, la analizo, la pienso, no tiene nada bueno el orgullo. Nada bueno. Entonces yo digo, Dios me ha honrado, Dios ha sido bueno, se pasó. Y ahora que fui a Argentina, ahora digo, Dios es re bueno. Le ponen el re a todo. Este hermano no está descarriado, este hermano está re descarriado. Amén, pero aquí está el hermano re encendido. Amén. Gloria a Dios. Entonces, claro, las naciones se sienten orgullosas de sí mismas, de su soberanía y exageran sus logros. Y escuchan a los presidentes. Estamos aquí en este país con un Estado soberano y le hacen todo el énfasis. ¿Ven por qué? Porque lo hacen, hermano, ¿cómo? Con orgullo. Con orgullo. ¿Entienden? Ahí están las causas. Y eso, claro está, conduce siempre a celo, a la envidia y a la oposición. En los libros de historia vemos que el orgullo está siempre provocado por el diablo y es una de las causas principales de la guerra. El orgullo viene siempre acompañado de estos dos elementos, que es la avaricia y el egoísmo. Amén. ¿Por qué? La avaricia y el egoísmo. Porque te pones a ti en primer lugar. Sientes que eres una persona excepcional y que mereces tener todo lo que deseas. Y es lo que dice el mundo en sus canciones. Cree en ti, tú puedes. No necesitas a nadie más para brillar. Tienes luz propia. Ay, como suena bonito. Amén. Pero no, nosotros necesitamos de Dios. Como hijos de Dios necesitamos de Dios. Las naciones creen que tienen derecho a poseer la tierra entera. Así que atacan a otra nación sin que exista provocación alguna. Luego de provocarla, ¿cuál es el paso? La conquistan y luego la poseen. Todo lo que hemos visto nosotros, bueno, la historia de nuestro país, de las otras naciones, y vamos viendo que está este elemento. La provocación, la conquista y el poder poseer. La avaricia, el egoísmo y el orgullo siempre conducen a un espíritu de desconfianza y de incertidumbre. Vemos a un hombre que empieza a enaltecerse y nos ponemos a observarlo. Y con el tiempo, la mentalidad de ese hombre empieza a manifestarse también en nosotros. Así es como se crea el ambiente de guerra. Por ejemplo, si hay una persona que a usted no la pasa, le cae mal, usted lo analiza y en su análisis usted no se da cuenta cómo está observando las mismas patologías que su enemigo. Y comienza a reaccionar. Por eso es que a veces nosotros, hermanos, lo que criticamos, lo hacemos también nosotros. Y eso es lo que va ocurriendo. Estas son las cosas fundamentales de la guerra. Hay personas necias que piensan que lo que la provoca es la fabricación de armamento, pero la pregunta es, ¿qué lleva a los hombres a fabricar armas? ¿Cierto? ¿Cómo es que se le ocurre esa idea? Y hay que volver a la raíz del problema. ¿Y dónde volvemos? Al tema del orgullo. Tema del orgullo. Mire, a ver cómo estamos en la hora. Ya. Por ejemplo, yo solamente voy a leer una parte de las ilustraciones bíblicas, ya para que veamos la palabra. Y dice así: la Biblia está llena de ilustraciones de los métodos del diablo. En ella encontramos buena psicología y una filosofía sólida. Por supuesto, la primera ilustración bíblica es la de Caín. ¿Por qué existen las guerras? Porque existen personas
como Caín. Por eso, personas malas. Eran dos hermanos, Caín y Abel. Y mire, ponga atención. Y sin razón alguna, Caín empezó a sentir celos de su hermano. Unos celos terribles que pusieron en el diablo. Amén. Que pusieron en el diablo. Los principados y la potestad. Contra esto luchamos. Ahora presta atención. El diablo nos insinúa pensamientos que entran en nuestra mente sin que nos demos cuenta. Creemos que nuestro país es inocente, que nosotros nunca causamos ningún daño, que la culpa siempre es de la otra nación. Pero la otra nación, ¿sabe lo que ocurre con la otra nación? Piensa lo mismo de nosotros. El asunto se resume en una palabra: Caín. Amén. Dice la Biblia que Caín era del malo, era del maligno. Lo dice la Biblia. Después tenemos la historia, otra historia en la Biblia, de Nabot de Jezreel. El rey Acab, con todas las posesiones que tenía, se encaprichó ¿con qué cosa? Con la viña de Nabot. No tenía ningún derecho sobre ella. Por un lado, Acab tenía muchas posesiones, mientras que para Nabot era la única posesión que tenía. Pero el rey la quería a cualquier precio. Deseaba tanto tenerla que, instigado por su esposa Jezabel, la tomó de forma ilegal. Eso es lo que sucede dentro de una nación. Son caprichos. Amén. Pero esta anarquía no se da solo entre individuos o grupos. Ocurre también a mayor escala. Eso es lo que sucede dentro de una nación. Piensen en cómo describe Génesis 6 a la humanidad antes del diluvio. El vicio, la maldad, los hombres y las mujeres enalteciéndose, dándole la espalda a Dios. Piensen en la Torre de Babel. Otra ilustración igual que refleja el orgullo de una humanidad caída, sin regenerar. Piensen en las guerras que Israel tuvo que luchar con otras naciones. Piensen en lo que leemos en el Antiguo Testamento sobre las grandes dinastías como las de Asiria y Babilonia, las de Media Persia y Roma. Piensen en el inflamado orgullo de los imperios que, uno detrás de otro, intentaron expandirse hasta alcanzar el mundo entero. Y a través de esto provocaron guerras, provocaron tumultos, trajeron miseria y desdicha. ¿Dónde? Entre la raza humana. Amén. Entonces, para poder concluir, igual me falta para terminar un poco esta parte. Porque vamos a ir, hermanos, de una escala, de viendo, por ejemplo, las grandes guerras, haciendo un análisis un poquito, como decía ahí el punto de la Primera Guerra Mundial, dónde estaban las causas, viéndola a través de la palabra. Pero de ahí eso se va a la familia, se va al individuo, y es ahí donde nosotros vamos a ver cómo Satanás influencia fuertemente este mundo. ¿Para qué? Para que no conozcan al Señor y se mantengan en el caos y se mantengan en el desorden y se mantengan también en el pecado. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Amén. Hay un mundo espiritual y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención, mi hermano. Amén. Entonces, todo este material yo se lo voy a enviar para que usted pueda leerlo. Me queda pendiente lo siguiente. Por ejemplo, vamos a hablar del tema del poder demoníaco. Vamos a hablar de la victoria de Dios, las medidas temporales de Dios, las medidas definitivas de Dios, el deber de nosotros como cristianos, la visión del futuro y el día del Señor. Entonces, eso me queda ahí que compartirle y ahí estaríamos terminando el primer capítulo, que es el más extenso. Después ya es más acotado, más sencillo, más rápido, y ahí entramos a analizar todo lo que es el ocultismo, la brujería, todo lo que hace la lectura de las cartas, el tema del horóscopo, la consulta a los muertos,
Todo eso lo vamos a estar viendo, hermano. ¿Para qué? Para que tengamos las armas y para que nuestros ojos se abran y podamos entender lo que hemos transmitido en todo este mensaje, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Amén. Vamos a la oración. Oramos, amén. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, Señor y Dios de nuestra vida, le damos las gracias por esta maravillosa oportunidad de poder estar en su casa. Ha sido un tiempo de aprendizaje, ha sido un tiempo de escuchar tu palabra, de meditar, de reflexionar, de abrir nuestros ojos, de darle lugar al Espíritu Santo para que pueda ministrar nuestra vida y pueda obrar grandemente a favor, Señor, de nosotros. Gracias, Padre mío, por su amor, gracias por su misericordia, y ayúdanos a tener una mayor comprensión de la palabra para que podamos aplicarla de mejor manera también a nuestra vida. Padre eterno, bendecimos su nombre y le damos las gracias por esta palabra a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, mis hermanos, amén, le damos las gracias al Señor